Samuel Pinedo Brujés, periodista y dirigente político de la ciudad de Cartagena, espectador de primera línea y protagonista de muchos de los acontecimientos históricos de la ciudad y del país. Siendo estudiante de bachillerato, ¿cómo se vivió en Cartagena la jornada del 9 de abril y especialmente los episodios más sonados? La quema del diario El Fígaro y el intento de quema del diario de la Costa. Bueno, yo en esa época, Archie, yo era un pelado todavía, ¿no? Tenía 14, 15 años. Pero yo estudiaba en el Colegio Departamental de Bachillerato, que era entonces anexo a la Universidad de Cartagena. O sea que estábamos en el edificio de San Agustín. Y nosotros, para economizarnos el bus, nos veníamos viviendo en el Cabrero por la Tenaza. Cuando llegamos al centro, 2 menos cuarto, 1:30, estaba la bulla ya, mataron a Gaitán. Y Víctor Nieto tenía entonces su noticiero aquí en la emisora Miramar que quedaba entonces encima de la heladería americana, detrás de la catedral, exactamente. Calle El Arzobispado. Exacto, y él tenía el bochinche. Entonces se fue haciendo la reunión los muchachos de la universidad, del bachillerato, y algunos que ya estaban en primero y segundo de derecho, entre ellos un chocuano que se llamaba, era el apellido Chaverra, y los múneras, Alfonso y Alberto, que estaban en quinto. Yo estaba entonces en tercero o en cuarto de bachillerato, algo así. Yo ya yo hacía huelgas, pero tenía esa tendencia a la necedad, llamémosla, en esa época, ¿no? Porque, bueno, comunista yo nunca he podido ser comunista. Yo leí los libros y me di cuenta de que eso no compagina con la ideología nata de los colombianos. Entonces aquí en el centro pues se fue armando un grupo grande de como 100 estudiantes, posiblemente de bachillerato, con excepción de Chaverra, y las oficinas del Fígaro quedaban aquí. Nosotros estamos en el Parque Bolívar, aquí a la vuelta. No, acá. ¿No era en la calle de Don Sancho? Acá, entonces quedaba ahí frente a lo que hoy es Cámara de Comercio. Sí. Ahí funcionaban las oficinas del Fígaro. Y llegamos ahí alborotados y sacamos los papeles y quemamos los periódicos. Y bueno, vamos para el Diario de la Costa y arrancamos para el Diario de la Costa. Pero cuando llegamos al Diario de la Costa, antes de llegar al Diario de la Costa, nosotros alcanzamos a pasar por el almacén americano, que ya lo habían cerrado, pero estaban rompiendo la puerta para sacar machetes y algunas armas que vendían ahí, escopetas, ¿no? Nosotros seguimos para el Diario de la Costa, pero cuando estábamos haciendo las pilas de periódicos para prenderlas, llegó la soldadesca de la base naval, y ahí sí nos fuimos corriendo para el Cabrero, y allá en el Parque del Cabrero, que era el refugio de nosotros, en el Parquecito Núñez, allí por radio, conectamos un radio en la casa de Núñez. Vivía una familia de apellido Valencia, ellos eran Molina, la madre de ellos era del Carmen de Bolívar y el padre era cartagenero, trabajaba en el terminal marítimo, recuerdo. Y conseguimos y tendimos una línea y total nos llevamos el radio hasta la estatua de Núñez, y ahí sentados pudimos escuchar los acontecimientos. Esos son los recuerdos que yo tengo
del 9 de abril de 1948. Bueno, Pero los efectos los sentí yo posteriormente, porque vino la persecución esa de los conservadores contra el Partido Liberal. Mi papá era liberal, más o menos militante, ¿no? Se había arruinado en la política liberal. Él era muy tonto para hacer la política, lo mismo que yo. No sabía hacer la política como se hace la política en Colombia. Aquí no se hace política, aquí se hace toma y daca. Ahora han descubierto que lo que estaba dando Santos, mermelada. la mermelada, siempre ha existido la mermelada con otro nombre en todos los gobiernos. Entonces nos persiguieron los liberales. Nosotros hicimos una huelga en la universidad, posiblemente como consecuencia del 9 de abril, contra el rector, que era Antonio Hermes Luján, recuerdo, que entraba a la universidad con un revólver cachanaca, nunca se me olvida, y un día le dijimos, hasta hoy estás aquí, y le armamos la huelga. El comandante aquí era Polanía Puyo, de quien yo después fui un gran amigo en Bogotá. Polanía estaba aquí de comandante y nos echó la policía y nos sacó de la catedral. Después de eso, pues, yo seguí estudiando, pero no se podía con la persecución, los liberales, los conservadores. Tú recordarás que los liberales no quisieron ir a las elecciones y llegó Ospina, yo ya estaba Ospina en el gobierno. Sí, ya estaba Ospina en el gobierno. Y a los liberales nada. Eso es. Yo no vi el 9 de abril. Bueno, al día siguiente nos enteramos de que la gente había roto las puertas del almacén del Americano y de ahí han sacado machetes y escopetas y mucho ron. Bueno, un nombre muy sonado en las jornadas estas revolucionarias, para llamarlas de alguna forma, del 9 de abril en Cartagena, Ramón León Ibé. Ramón estuvo al frente, Ramón sí estuvo al frente del movimiento, era uno de los que encabezaba. Él era un gaitanista furioso, liberal, pero más gaitanista que liberal. En alguna ocasión el difunto parlamentario Joaquín Franco Burgos me contó que quien había comprado la lata de gasolina en una estación que quedaba en la Torre del Reloj, diagonal, o al lado donde estaba la alcaldía cuando funcionaba allí, había sido Ramón León Ibé, y había ido con una chusma, como decían los conservadores de los liberales, a aprender el periódico El Fígaro. ¿Usted qué recuerda de eso? No, El Fígaro lo incendiamos los muchachos, los estudiantes. Ningún incendio, porque lo que hicimos fue sacar los periódicos viejos y los amontonamos y les pusimos candela. Pero o sea, el periódico se quemó, no volvió a salir porque sus instalaciones las consumió el fuego. Eduardo Lemaitre se quemaron algunas cosas, pero... Eduardo Lemaitre me comentó en alguna oportunidad, que era el director y propietario del periódico, que 1 o 2 meses después empezó a salir como semanario, pero que no se recuperó de la quemada de toda la edificación. Y decía también que había sido Ramón León quien había encabezado la revuelta. Yo fui muy amigo de Ramón, ¿no? Sí. Yo he tenido la suerte de que me ha tocado actuar con personas mayores que yo. Cuando se iba a hacer la avenida Pedro de Heredia, que se llamaba en realidad Rojas Pinilla, ya yo estaba con el consejo. Entonces se iba a comprar, lo que se hizo ahora, iban a comprarse algunos inmuebles y yo hice que a Ramón lo metieran de director de valorización porque era un hombre absolutamente honrado, ¿no? Yo fui gran amigo del hijo de él, se llamaba Ramón también. Así que no, Ramón era un liberal, pero era un gaitanista sobre todo, ¿no? Pero no, el Fígaro, yo soy testigo de eso. El Fígaro lo quemamos o lo incendiamos los estudiantes de bachillerato del departamental que era anexo a la universidad. Nosotros teníamos las aulas en el viejo claustro de San Agustín.
Otros episodios que recuerde de esa fecha en la ciudad, noticias que hubieran llegado de otros sitios del departamento de Bolívar. No, en Bolívar no pasó mayor cosa. Sí. En el Carmen de Bolívar posiblemente hubo unos disturbios porque la policía chulavita en el Carmen la hicieron salir los liberales, porque el Carmen sí era un pueblo liberal de armas tomar. Los bolivarenses, por lo menos los bolivarenses del norte, con excepción de los carmeros, son gente pacífica. Aquí en Cartagena, si Ramón León no hubiera estado, aquí nos hubieran dado por aludidos con la muerte de Gaitán. Bueno, y la quema de la alcaldía, que dice que también hubo... No, para la alcaldía. La saquearon. Ah, bueno, pero un saqueo. Funcionaba al lado de la Torre de Reloj. Al lado de la Torre de Reloj, no, más allá de la Torre de Reloj. La plazoleta Pareja. Exacto. Ahí había, era un altillo Sí. que había antes de la plaza de la aduana. Antes de que la trasladaran para acá, para el antiguo edificio del Instituto de Crédito. Donde ahora funciona el IGAC. En Codazzi. Bueno, otros recuerdos. No, del 9 de abril, después padecí las consecuencias, ¿no? Porque yo no pude terminar profesión, ni siquiera el bachillerato. Hubo un momento en que yo me fui para Monpós. Su tierra. Sí, yo nací en Monpós. Y luego abrieron un concurso en Andian y yo me presenté para bachilleres, pero me presenté yo y saqué el primer puesto. Y entonces hice un curso para ingeniería de bombeo y trabajé en el oleoducto Barranca Bermeja, Cartagena, que ha sido una de las mejores épocas de mi vida, porque yo tenía un sueldo excelente, me lo gastaba comprando libros que yo pedía a España, a Argentina y a México, y no hacía sino leer. Teníamos turnos en el oleoducto y las otras horas las dedicábamos a leer, por lo menos yo no. Pero eso sí, cuando me iban a cambiar de estación, me tenían que mandar el avión. Alguien tenía su propio avión. Hidroavión. Un hidroavión, sí. Muy bueno, por cierto. E iba desde aquí, tenía su estación ahí donde queda Crespoy, pero hacia donde queda el barrio militar. Y tenía un piloto americano y tenía un piloto nacional de apellido Santos, recuerdo, que era el que más volaba, porque ya el norteamericano estaba avanzado de edad. ¿Cómo era un día de trabajo en la Andian y el trato que daban los directivos americanos a los colombianos? El trato en general. Los empleados de Andian vivíamos como reyes. En todas las estaciones, que eran 16, yo las conocí todas, había cocineros, pero cocineros buenos, que te hacían langosta, que te hacían la comida que tú pidieras para los solteros, porque los solteros en las estaciones que llamaban viejas eran unas estaciones con equipos alemanes de marca de la Vern, recuerdo. Era ya maquinaria que tenía 30 años de estar funcionando. En las estaciones nuevas, en las estaciones viejas estaba la gente casada, porque habían casas en Tambo muy bonitas, muy cómodas, saneadas. Y en las estaciones nuevas, por lo regular estaba gente soltera, que éramos solteros y vivíamos en un casino donde teníamos, como te digo, lo que tú quieras en materia de comida. Por ejemplo, en el turno de 11 de la noche a las 7 de la mañana, tú pedías lo que quisieras en comida y te lo hacían. Pero uno se acostumbraba y el mejor cocinero que había era el exhausto de la máquina esa, que tú la carne, el lomo fino lo ponías ahí, eran dos, como eso estaba bien caliente,
pan, y se asaba ahí, no se la comía, la carne asada. Pero en el casino los cocineros eran estupendos. Buenos sueldos buenos, comida buena. Muy buen sueldo. Sinceramente, yo no sabía dónde meter el dinero que me ganaban al día. Y como no había dónde gastar, porque en los pueblos esos, en donde había estaciones viejas, pues todo era barato. No había en qué. Despilfarrarse sueldo. Yo tenía 19 años. Yo salí de Andian y me fui para Bogotá a lo del periodismo. Yo tenía mi goma del periodismo. Pude haber entrado al Diario de Colombia porque mi tío Brujes Carmona era bien querido de Eduardo Santos. Y él me llevó. De Gilberto Alzate, Diario de Colombia. Sí, pero él, Antonio Brujes Carmona, que en paz descanse, era un hombre muy agradable, muy querido y lo quería mucho en el tiempo. Y él me llevó y me presentó con Hernando y con Enrique Santos. Y ellos me dijeron, bueno, véngase desde el lunes. Pero yo no sé por qué no me gustó el ambiente del tiempo. Y me fui para Diario de Colombia, que tenía las oficinas entonces en la calle 17, entre Quinta y Séptima. La oficina de redacción. La rotativa estaba en la 30 y pico. Y me tocó con Alzate, y esa fue mi gran fortuna porque Alzate, aparte de la importancia de Gilberto Alzate Avendaño, era un gran maestro del periodismo. ¿Cómo recuerda a Gilberto Alzate Avendaño? Era un monstruo de inteligencia. Él llegaba a las 11 de la noche y le dictaba el editorial de memoria al jefe del linotipista, que se llamaba Pachito, le decían Pachito. Y entonces nos invitaba con el loco Giraldo a la cabeza. Giraldo era un muchacho también de 21, 22 años. Alberto Giraldo, nuestro común amigo. Ya falleció. A comer empanadas de esas crocantes que sirven en los restaurantes buenos en Bogotá. Pero a él le servían una bandeja, nos daba 2 a cada uno y él se comía el resto, como 40 empanadas. Por eso se murió del hígado. Pero él le cedió la presidencia a Gómez, porque Alzate derrotó a Gómez en el Congreso del Partido Conservador. Sin embargo, Alzate le cedió galantemente la posibilidad a Laureano, que en política uno no puede estar cediendo turno. Bueno, ¿cómo eran esas épocas políticas de Gilberto Alzate, querido mucho más por los liberales que por los conservadores? Porque él era un socialista, un conservador socialista. Le decían que él era fascista, ¿no? Porque él inventó lo de las camisas pardas. Pero hablando era el mejor orador que había en Colombia, incluso mejor que Gaitán, aunque ya Gaitán había muerto, ¿no? Había muerto 5 o 6 años antes. Era mejor orador Alzate que Gaitán. Gaitán era un buen orador cuando estaba ejerciendo la profesión del derecho penal, defendiendo a algún cliente, ¿no? En el foro jurídico. Exacto, en el foro jurídico. Pero en el Congreso, Alzate era superior a Gaitán, superiorísimo. Bueno,